Dios les bendiga a todos. Gracias por estar en ese lugar recibiendo la palabra que semana tras semana compartimos, damos a través de estas redes sociales. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la historia de un hombre que fue sanado, liberado, bendecido, alcanzado por la misericordia de Dios. Se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 5, y cuando usted lo tenga, vamos a leerlo juntos. Usted allí en su lugar y yo desde este pequeño lugar donde semanalmente nos disponemos a impartir la palabra de Dios. En el versículo 18, el libro de San Marcos, capítulo 5, dice lo siguiente: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así finalizaría días de excursión después de haber sanado a los enfermos, liberado a los endemoniados en la casa de Pedro, Jesús. Luego aquella noche Jesús le dijo a sus discípulos, a los que estaban con él: pasemos al otro lado. Y subieron a las barcas, le siguieron, se levantó aquella tempestad en la noche y al rayar el alba, después de haber pasado la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vigilia de la noche, llegan a una tierra de gadarenos y dan precisamente ante un cementerio. Al bajarse Jesús de aquella barca, saldría al encuentro un hombre con un espíritu inmundo que le rogaba diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Así empezaría, y como habíamos leído, terminaría esta historia. Una historia que comienza aquella noche cuando Jesús les dice a los suyos que pasen al otro lado. La verdad es que los demonios, aquella tempestad que se levantó en el mar, intentando hundir la barca en la que Jesús estaba con sus discípulos, procurando que Jesús no llegara hacia esta tierra de Decápolis, de Gádara, fueron los mismos espíritus inmundos que dieron aviso a aquellos demonios que habían tomado la vida de este hombre allí en Gádara, para que viviera en medio de un cementerio, se hiriera con piedras, anduviese atormentando a la gente, de manera que nadie se le podía acercar a él. Aquella mañana el sol vendría acompañado del lucero resplandeciente de la mañana, haciendo que dos cosas se conjugaran en un momento: la verdad y la misericordia. Aquella verdad que dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, llegarían con ese lucero resplandeciente de la mañana llamado Jesucristo a la vida, al lugar de habitación de un hombre que había tenido su morada en el cementerio, junto a los muertos, junto a aquellos espíritus inmundos que habían llevado su vida hacia esa letargo, hacia ese morir diariamente. La verdad es que la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo, como un pecado llama a otro pecado. La verdad no cuenta cuántos años este hombre llevó en esa condición, en ese estado de vivencia, pero sí dice que había en él una legión de demonios. Una legión está compuesta por más de 6,000 soldados, pero también dice este pasaje que los demonios, al ver que Jesucristo, el Hijo de Dios, se había parado en ese lugar, les hacen una pregunta: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? A Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le decía: salgan de ese hombre, dejen a ese hombre. ¿Por qué Jesús actúa de esta manera con un hombre
que no le pide misericordia, con un hombre que simplemente está poseído, tomado y no tiene dominio de sí mismo. La única acción es que él se pone de rodillas delante de aquel que acaba de descender de la barca, el que había dado orden al viento, al mar, que enmudeciera y que la tempestad terminara. Está ahora en la tierra de los Gadarenos. Y está allí un hombre que está siendo dominado por más de 2000 demonios. Demonios que han hecho de él lo que han querido. Ahora, ¿cómo llega ese hombre a ese estado? La Biblia no lo muestra. No dice cuánto tiempo tardó, cuánto tiempo le llevó a los demonios edificar un altar en la vida de ese hombre. Lo que sí muestra la Biblia, es que los demonios se tuvieron que arrodillar delante de Jesús y le hacen la siguiente pregunta: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? En otras palabras, el diablo conoce de tiempos, conoce la palabra de Dios, conoce los juicios de Dios, pero también conoce que hay alguien que puede hacer, el dueño del tiempo, hacer del tiempo lo que él entiende que es mejor para esta generación. Y en ese momento, el dueño del tiempo le dice a los que todavía esperaban ser atormentados: salgan de ese hombre. Ahora estos demonios le ruegan: déjanos ir a los cerdos. Había allí paciendo alrededor de 2000 cerdos, y luego Jesús le dijo: está bien, vayan a los cerdos. Los cerdos, viendo los demonios tomar posesión de su carne, de su vida, se tiraron al mar y cada uno de ellos se ahogaron y se murieron. Fue grande el alboroto, lo que se generó en medio de la región, que la gente que estaba en ese lugar le preguntaba qué había pasado, porque el que antes andaba hiriéndose con piedra, gritando, atormentando a la gente de manera que nadie se le podía acercar, ahora estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Y dice la Biblia que los hombres de la región, del lugar, tuvieron miedo. Y a causa de ese miedo, le piden nada más y nada menos que al lucero resplandeciente de la mañana, al árbol de la vida, a la fuente de agua viva, al Hijo del Dios Altísimo, que se fuera de sus contornos, que se fuera de esa región. Jesús en ese momento va y se sienta nuevamente en la barca, y este hombre, el que había sido atormentado, el que había estado bajo dominio de espíritus inmundos, empieza a rogarle: déjame ir contigo. A lo que Jesús responde lo que nosotros acabamos de leer: vete a tu casa, a tu parentela, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. También dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son producto del amor de Dios sobre nuestras vidas. De hecho, misericordia es don inmerecido. Esa misericordia que ahora está operando en la vida de este hombre le llevan a que él tenga que contar su historia. Ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Son dos cosas diferentes. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo es la restauración. Es el punto donde las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Del demonio, la habitación que estaba sucia, que estaba poseída por demonios, ahora está limpia, está vacía y está presta para ser llena del Espíritu Santo. Ahora quiero por un momento que usted allí en el lugar donde está pueda imaginarse qué contaría este hombre
a los suyos, a su casa, a los que ahora tiene que volver a ver después de haber sido el hombre de la vergüenza, el atormentado por demonios, el que vivía en un cementerio, el que andaba gritando, asustando a la gente. Ahora volver a su casa y contar cómo Dios había obrado en medio de él. Verdaderamente que cuando yo leo la palabra de Dios, 1189 capítulos, 31.100 versículos, según la Biblia que usted posea, veo muchas veces cómo la mano del hombre ha ido generando argumentos para que la gente, en vez de publicar, de hablar lo que Jesucristo ha hecho, se vea en cursos y discursos humanos que van formando una teoría religiosa que aparta del camino y de la verdad de Dios. Lo que quiero decirte en esta tarde es que nada puede impedir que tú hables de Jesucristo una vez que tú has tenido un encuentro con Él. Ese encuentro que este hombre tuvo no le llevó a hacer cursos, no le llevó a hacer largos oratorias. Simplemente él tenía que contar lo que Cristo había operado en su vida. Y la Biblia dice en el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La verdad es que para hablar de Jesucristo ni siquiera se necesita la Biblia. Se necesita la experiencia de haber sido tocado, sanado, transformado en algún área, inseminado por Cristo. Cuando la mujer del libro de San Juan, capítulo 4, cuando Jesús va al pozo de Jacob y se encuentra con la mujer samaritana, la mujer sabía que había de venir un Mesías, sabía que había de venir un Salvador. Ella estaba esperando al que iba a restaurar todas las cosas, y Jesús empieza a operar en medio de ella de manera profética, que ella dice: me parece que eres profeta. Jesús le dice que eres mucho más grande que todos los profetas. La relación de esta mujer con esa simple conversación en un pozo donde ella iba a sacar agua, le llevó a que ella contara en toda Samaria lo que Jesús había hecho, y la gente era transformada y se convertía a Cristo por lo que ella había experimentado. Luego venían y lo recibían del Cristo mismo, lo que ellos habían oído de la mujer. Ahora no solamente decían: creemos por tus dichos, sino también creemos porque hemos visto y oído lo que Cristo hace. Y la verdad que ese es el evangelio del reino de los cielos. Jesús dice: cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y siempre que voy a hablar de este libro, tengo que decir que este libro no es simplemente palabrería, sino demostración del Espíritu y del poder. Un hombre que no tenía dominio de sí mismo, ahora era libre, estaba sentado, estaba vestido y en su juicio cabal. Cuando este hombre empieza a pedirle a Jesús: déjame subir en la barca, quiero estar contigo, me lleva muchas veces a recordar las campañas en las que la gente me decía: pastor, apóstol, profeta, evangelista, quiero ir con usted donde usted vaya, quiero servir donde usted esté, quiero estar a su lado. Y la verdad es que es bueno que suceda eso, pero también es bueno que tu casa, los tuyos, los que te conocen, la ciudad donde vives, sepan lo poco o lo mucho que Dios ha hecho contigo. Porque de eso se trata el evangelio del reino de los cielos. Mostrar a los demás la misericordia que Dios tuvo con nosotros, para que otros que creen que la misericordia de Dios ya no los puede tocar, los alcance. He sabido y lo he visto en innumerables reuniones y campañas, que después de que Rubén del Moral deja esa congregación, deja ese lugar, deja esa ciudad,
los milagros siguen sucediendo y la gente sigue dando testimonios de milagros, aun cuando Rubén del Moral no está en ese lugar. Y es que el evangelio del reino de los cielos es poder. El evangelio del reino de los cielos es verdad. El evangelio del reino de los cielos es justicia. Pero por sobre todas las cosas es amor y es misericordia. Ahora, cuando nosotros vemos las grandes cursos, el bautismo de agua, bautismo del Espíritu, que son cosas que tienen que pasar en nuestra vida, pero no son impedimento para que cuentes lo que Cristo ha operado ya en tu vida, aun cuando tienes una hora de experiencia con Él. Aquella ciudad de Decápolis reflejaría lo que en muchos pasajes de la Biblia se manifiestan hoy: el rechazo al amor de Dios. Los que eran dueños de los cerdos, los que cuidaban los cerdos, la gente que habitaba en ese lugar, tenía más dolor por los cerdos que habían perdido que por el hombre que había vivido en el cementerio, junto con los demonios, atormentando a la gente. Y la verdad que cuando la misericordia llega a ese lugar, los hombres la rechazan. Y es que el evangelio del reino de los cielos es tan simple, es tan sencillo y es tan práctico que la gente no puede entender que sea tan fácil llegar a Dios o que Dios llegue a tu vida. Aquel día, cuando este hombre tuvo que regresar a su casa, me imagino, y vuelvo a tocarlo, cómo habrá contado lo que él vivenció esa mañana. Seguramente los demonios que estaban con él fueron alertados, alentados por los otros demonios que habían intentado hundir la barca, diciendo: viene el Hijo de Dios, viene aquel que un día nos juzgó y seguramente nos intentará atormentarnos. Y empezaron a gritar los demonios de la noche con los mismos demonios que estaban en esa región de Gádara: Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes conmigo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús les decía: ustedes no tienen autoridad, ustedes no tienen potestad, ustedes no tienen nada que los autorice a estar en la vida de ese hombre, aunque ese hombre haya cometido todos los pecados que cometió para llegar al estado en que hoy están. Me recuerda al día en que Jesús tuvo esa discusión, esa charla, esa confrontación con Satanás, donde Satanás comúnmente y continuamente le decía: escrito está. Porque si hay alguien que es legalista, es el diablo. Y si hay alguien que te va a mantener a legalidad, es Satanás. Es verdad que Dios es un Dios de orden, pero también es verdad que Él es Padre y Padre bueno. Dos cosas que no tienes que olvidar. No te olvides que Dios es orden. Pero también como padres, muchas veces sobre nuestros hijos, nosotros somos los que procuramos el desorden. Muchas veces el amor nos gana al orden. El amor nos gana a lo que muchas veces como ley hemos establecido. Y ese amor hace que nosotros quitemos el castigo, quitemos la prenda, quitemos el juicio y lo volvamos a abrazar, a besar y quizás también a llorar con él. El padre del hijo pródigo no tenía palabras de juicio para un hijo que volvía de estar en una tierra llamada Decápolis. Simplemente cuando el hijo le decía: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus peones, de tus jornaleros. El padre simplemente le besó el cuello, dijo: vístanlo. Pónganle anillo y maten el becerro gordo, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Ahora puedo entender que en el reino de los cielos, mientras la gente le rogaba a Jesucristo que se fuera de la región, había fiesta,
porque hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Este hombre no manifiesta palabras de arrepentimiento, pero me imagino que entre esa charla íntima que él tuvo con Jesús, al decirle, déjame subir a tu barca, estaba expresándole todo lo que en su corazón guardó por años mientras vivía en las tumbas en los cementerios. Ahora Jesús le dice, yo necesito que este amor, yo necesito que esta misericordia, necesito que este evangelio llegue a tu casa. Esta gente que está aquí no me deja permanecer. No quieren que yo esté en Decápolis, quieren que yo vuelva a la región de Judea, pero tú estás aquí. Ve tú y dile a tus parientes, dile a tu padre, dile a tu madre, dile a tus hermanos lo que el hombre rico no pudo decirle a los suyos y ahora está atormentado mientras Lázaro es consolado. Necesita subir a esta barca. Necesita una vestidura apostólica. Necesitas que tu nombre esté escrito. No lo necesitas. Simplemente recuérdales con cuánto amor te amé. Recuérdales cuánta misericordia tuve. Y así como tuve misericordia de ti, que tenías una legión de demonios, ¿cómo no tendré misericordia de los que tienen mucho menos mal que tú tenías? La verdad que el evangelio del reino de los cielos es buenas nuevas para salvación. Porque de nada sirve una buena nueva si no es salvación. El reino de los cielos se ha acercado. Entrad pues en él. Y es hora de que esta misericordia, este amor, llegue a todos. Mira, yo me imagino que cuando Jesús le decía, no subas a la barca, porque yo voy a la cruz. Y tú no puedes venir conmigo donde yo voy. Pero sí puedes ir a tus parientes. Sí puedes ir a los tuyos y contarles cuánto amor y misericordia tuve contigo. Y ese amor y esa misericordia se va a manifestar en la cruz para salvación de todos aquellos que crean. Solamente ve y diles cuán grande amor he tenido contigo y cuánta misericordia te ha rodeado. Seguramente la gente que lo conocía habrá pensado alguna vez, ni Dios lo salva. Este va derecho al infierno. Este no tiene perdón de Dios. Pero verlo sentado, vestido y en su juicio cabal, hablaban y obraban de que Dios había operado en su vida. Me pregunté muchas veces al leer este pasaje, ¿de dónde salió la vestimenta para este hombre? Quizás alguno de los discípulos dio su capa, dio su pantalón, dio su ropa interior. O quizás Jesús mismo, el buen samaritano, el que rompe sus vestiduras, el que hace brebaje, el que lo venda, le dijo, toma mi túnica, póntela. Y la gente cuando lo veía al endemoniado gadareno, ahora ya no más endemoniado, ¿qué hace con la capa del Rey de Gloria? Como seguramente el hermano mayor se preguntó, ¿qué hace este con los vestidos de mi padre? Si este desperdició, malgastó, se prostituyó. ¿Qué hace con un anillo en la mano? ¿Qué autoridad tiene si todo lo perdió? Ese es el amor de Dios. Un amor tan grande que Jesús dijo que el amigo da la vida por los amigos. Y hoy Dios está buscando amigos. Está buscando gente por la cual les recuerde y les diga, yo di la vida. Ahora quiero que me entregues tu corazón. Que Dios te bendiga, toque toda tu casa, tu familia, los tuyos y pueda una vez más manifestarse la misericordia de Dios, el sol de justicia, el lucero resplandeciente de la mañana te alumbre de manera que ninguna tiniebla quede en medio de los tuyos. Bendiciones para todos.